El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba energéticamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, después de haber estado escuchando las parábolas de los viñadores que se quejan del sueldo que reciben, que no están de acuerdo porque les paga el Señor lo mismo que a los que llegaron al último, que ellos que soportaron todo el día. Después de escuchar las parábolas donde se preguntan quién es el más grande entre los apóstoles, las rebatiñas para saber quién es el más importante de ellos, después de todas esas parábolas y esas alegatas y esos sucesos, pues llegó el lunes en que Jesús va a la sinagoga y lee el rollo del profeta Isaías, donde dice: «El Señor está sobre mí y me ha enviado a curar a los enfermos, a liberar a los cautivos. El Espíritu de Dios está sobre mí y esta es mi misión». Y Jesús se atribuye a sí mismo todo eso que el profeta Isaías había estado anunciando. Y el día de hoy ya lo vemos dejando la sinagoga y vemos cómo va a la casa de Simón Pedro. Y la suegra de Simón Pedro está enferma, tiene una fiebre muy alta y le ruegan que por favor haga algo por ella, y el Señor se pone cerca de la cabecera de la suegra de Simón Pedro y expulsa esa fiebre, la sana. Y quisiera yo poner mucha atención en la actitud que tuvo la suegra de Simón Pedro, de que se levantó y se puso a servirles. Para eso es la salud, para eso es la vida, para eso es la salud, para servirles a todos los que están ahí. ¿Y por qué digo que quiero poner énfasis en esta realidad de que la suegra de Simón, habiendo recobrado la salud, se puso a servirles? Pues porque hoy estamos celebrando la fiesta de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno fue un hombre que vivió en la época del Imperio Romano.
Recuerden que los romanos, hicieron uno de los más grandes imperios que ha tenido la historia. Se daban el lujo de llamarle al mar Mediterráneo el Mare Nostrum, nuestro mar, porque todo estaba rodeado, lo que rodeaba al mar Mediterráneo era parte del imperio romano. Sin embargo, por el año 400, 450, el imperio se empezó a derrumbar por los excesos, por la falta de moral, por las ambiciones de los políticos, de los senadores que conformaban el gobierno del Imperio Romano. Creo que la ruina de un país, si un país está en decadencia, si se está derrumbando, es por sus malos dirigentes, por sus malos políticos, por sus políticos de tercera o de cuarta, me da igual, cuando no están a la altura. San Gregorio Magno era parte del gobierno, era uno de los patricios, y sin embargo, él, que tenía mucho dinero y vivía con una familia adinerada, él decidió retirarse de los lujos, retirarse de la riqueza, y no solo eso, sino utilizar lo que tenía para hacer monasterios. Empezó a hacer monasterios y él se retiró a vivir a uno de ellos en su propia casa, viviendo como en un monasterio, pero trabajando con sus manos y sudando para comerse el pan de cada día. Queridos hermanos, esta actitud que tuvo San Gregorio, pues le llamaba mucho la atención a la gente, porque la gente quieren tener dinero, quieren tener poder, etc. Y San Gregorio Magno era una persona cultísima. Había leído a los grandes escritores de los clásicos, era muy inteligente, tenía poder político y todo lo abandonó para llevar una vida de entrega y de oración y de amor a Dios. Todo lo utilizó para servirle a Dios. Y cuando estaba en sus momentos más difíciles, le preguntaron que si no extrañaba su vida de lujo, de dinero, con poder político, etc. Y él dijo que su vida pasada no había sido más que ruido, y que la vida que él había escogido ahora era música. Qué bonito. Seguramente todos apreciamos la música gregoriana. Él fue el que la compuso, él fue el que la introdujo y la metió en la iglesia, porque él decía que todos nuestros cantos, y no todo, es para hacer un canto, una melodía a Dios. San Gregorio Magno es uno de los padres de la iglesia, junto con San Agustín, que nos dirán que el que ora, ora dos veces. San Gregorio Magno fue alguien que se entregó enteramente a la iglesia, que entregó su salud y se puso a servir, exactamente como la suegra de Pedro, que tuvo la salud y utilizó sus fuerzas, su salud, para servirle al Señor. Curiosamente, a San Gregorio Magno lo eligieron papa, y él dijo que no se sentía con ese honor de vivir esa categoría como papa. Sin embargo, el pueblo, los emperadores y todo le pidieron que por favor asumiera esta tarea, y la asumió. Solamente que de todos sus documentos y de todo eso siempre firmó Servum Servorum Dei, que significa el siervo de los siervos de Dios, el servidor de Dios. Todo esto lo digo, mis queridos hermanos, porque nuestra fe
si nos hace sentirnos magnos, magníficos, grandes, etcétera, como eso que legaban los apóstoles, etcétera, Jesús va a decir, aquel que se sienta más grande y que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y entonces, cuando les dice a sus apóstoles que el que quiera ser el más grande y que se haga servidor, nos hace un llamado a la humildad y a la pequeñez. De suyo Jesús va a poner a un niño en medio de ellos y les va a decir, yo les aseguro que si no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de Dios. En esta fiesta de San Gregorio Magno, mis queridos hermanos, creo que todos hemos de aprender a descubrir para qué nos sirve la salud, para qué nos sirven las fuerzas. Desgraciadamente hay gente que utiliza su juventud, sus fuerzas, su inteligencia, su sagacidad para aprovecharse de los demás. Y Jesús lo dice, que no seamos nosotros como los políticos o como los reyes del mundo, que todos sus talentos que tienen los utilizan para aprovecharse de la gente. Desgraciadamente, los gobiernos de hoy y de siempre utilizan sus cargos políticos y muy raras veces lo hacen de veras entregándose y sirviendo a los demás. Se hacen ricos, se les descubren casas, se les descubren cuentas, meten a sus hermanas y a toda la gente para apoderarse de las fuentes de negocios que se pueden hacer al amparo de la política. ¿Se han fijado ustedes que se pelean, pero peleas por el poder político? ¿Y por qué después de que ya se eligió a los gobernantes, por qué ya no hacen nada? Ya no, porque se puede servir al pueblo de muchas maneras, pero no, lo que pasa es que se están queriendo servir a sí mismos. Esto nos debe de hacer reflexionar, mis queridos hermanos, sobre qué estamos haciendo con los valores que tenemos. Si están alimentando nuestra vanidad, nuestro egoísmo, o realmente estamos usándolo para construir el reino de Dios. Yo quiero hoy celebrar la misa por unos amigos que tengo, Aldo Lepe y su esposa. Yo he gozado mucho con esta familia, con la familia Lepe. He ido con ellos, me ha gustado ver cómo cultivan jitomatitos en su jardín y todo eso. Y sin embargo, pues un día mi amigo fue a que le arreglaran un poquito la espalda y miren por dónde lo dejaron en coma. Ya tiene varios años así en coma, no puede hablar, no, lo único que hace es mover tantito los ojos. Y desde ese día su esposa está cuidándolo, cambiándole pañal, poniéndole suero, todo esto, y noche, día y noche. Hace algunos meses me dijo Margarita que se había asustado mucho porque se fue la luz y no trabajaba la máquina que le da oxígeno a su esposo. Y para mantenerle el nivel de oxígeno, pues se puso a darle respiración de boca a boca y mareada, pero dice, no, mi esposo no se va a ir. Y miren, de verdad que yo admiro mucho a esta señora que saca fuerzas no sé de dónde. La verdad no lo sé, pero está al servicio de su esposo. Y hace algunos meses mandó allí por Facebook o lo que sea un mensaje en Facebook, ¿no? Diciendo que le daba gracias a Dios y yo me asusté, dije, ¿se habrá ido mi amigo Aldo? Y la llamé rápido y me dice, ay padrecito, dice, no le puso atención. No, es que hoy es nuestro aniversario de bodas y con él he sido enteramente feliz y soy enteramente feliz sirviéndole.
Y entonces, hoy anoche que estaba preparando esta reflexión para compartirla con ustedes, le intenté llamar y no me contestó, y no crean, uno se asusta, pero ya gracias a Dios hoy me llamó o me mandó un mensaje diciendo que pues no había tenido nadie que le ayudara y que estaba atenta, cuidándole, cambiándole los pañales y que más de una ocasión había tenido que cambiárselos. Y entonces, pues esto me hace simplemente descubrir que la doctrina que el Señor nos enseña para vivir nuestra fe es actual y que todas esas fuerzas que tenemos son para servirle a alguien, no para enroscarnos, como les decía hace algunos días, que a veces queremos utilizar nuestras fuerzas, nuestra juventud, para crecer solamente en vanidad. Allá en México había una revista, un magazine que se llamaba Vanidades. Y yo me acuerdo que las amiguitas que tenía, las muchachas, las jovencitas, era su revista favorita y se la pasaban en bolita viendo solamente cuál es el peinado, cuál es el tipo de aretes, cuál es el glamour, todo eso, puras vanidades. Por eso San Gregorio Magno decía, eso no es más que ruido. Y entonces, mis queridos hermanos, pues cada que estemos en misa y que escuchemos esos cantos preciosos en latín, gregorianos, pues que recordemos que solamente lo que dijo San Gregorio Magno, mi vida anterior, todo eso era solamente ruido. Esta vida de entrega a Dios es música, la música de Dios, el himno de Dios. Así es que le pedimos a San Gregorio Magno que nos ayude a ser siervos o servidores del Señor. Servum servorum Dei, que seamos los siervos de Dios. Y eso es lo que nos hace grandes a los ojos de Dios. Nos ponemos de pie. Suba a Dios nuestra oración. Elevemos nuestras oraciones, queridos hermanos, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor les conceda la fuerza de ser servidores donde quiera que se encuentren. Roguemos al Señor. Por la salud de las personas que se encuentran enfermas, el día de hoy muy especialmente por Vicente García, Aldo Lepe, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda ser también servidores a ejemplo de la suegra de Pedro, para que nuestra salud la utilicemos para servirle a los demás. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, por la intercesión de tu dulce y santa Madre. Amén.